Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Hermanos, que Dios les bendiga. En esta noche nos prestamos a considerar la palabra del Señor en el tema que comenzáramos la semana pasada con nuestro pastor, la redención. Estamos en esta serie unidos en la fe. ¿Usted ha pensado bien en eso? Nosotros estamos unidos en la fe. Estamos unidos. Digo yo que estamos unidos en la fe. Dice el nombre de la serie. Eso somos nosotros. Fíjense cuán importante es eso, ¿verdad? Eso es bien importante. Nosotros estamos en coinonía. Estamos en un mismo sentir. Por eso es que estamos nosotros un martes por la noche estudiando la palabra de Dios, lo cual algunos dirán, eso es cosa de loco, en vez de quedarse en su casa viendo la novela turca, ¿verdad? Sin embargo, estamos nosotros aquí considerando la palabra de Dios, porque estamos unidos en la fe. Pues este volumen enfoca en la redención. El anterior era la caída. Ahora estamos considerando la redención. El estudio de esta noche lleva por título, como todas las sesiones, una pregunta. ¿Jesús es un hombre o es Dios? Y nosotros conocemos la contestación, ¿verdad? Porque la palabra de Dios nos la dice. Sin embargo, esto ha sido tema para debate, para mucho debate. Y por eso es bien importante que entendamos que nosotros estamos unidos por la fe, que es una misma fe. Porque hay muchas veces, hay muchas fees. Hay fe en distintas cosas. Hay gente que tiene fe, una esperanza puesta en los hombres. El 5 de noviembre serán las elecciones en Puerto Rico y esperamos poder cambiar el gobierno y, sin embargo, usted sabe cuál es la contestación a eso, ¿verdad? Oramos por ellos, ¿verdad? Porque la palabra nos dice que oremos por nuestro gobernante. Dios instalará el que deba estar allí. La razón por la cual instalará a quien sea, nosotros no la desconocemos, porque hay instancias que usted dice, este gobernante definitivamente no tiene ningún tipo de temor de Dios. Pero eso es, como decimos en castellano, beside the point. A nosotros nos corresponde servir a Dios. Y por eso digo, hay distintas fe. Pero la fe que nos hermana es la fe en Cristo Jesús. Y en Cristo Jesús, la fe es específica. La palabra de Dios dice, si usted va a tener fe en Cristo Jesús, tiene que ser de esta manera. No puede ser en Cristo Jesús y el gobernador. No puede ser en Cristo Jesús y los santos. No puede ser en Cristo Jesús y en el yo. Tiene que ser única y exclusivamente en Cristo Jesús como Señor y Salvador nuestro. La fe que nosotros profesamos, tenemos que estar bien claros respecto a ella. Allá en Mateo 16... hay una porción que conocemos todos muy bien. El versículo 13 de Mateo 16 dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos le dijeron, uno, Juan el Bautista. O sea que Jesús era Juan el Bautista. Otros, Elías. O sea que Elías sería una reencarnación o resurrección de Elías. Otros, Jeremías o alguno de los profetas. La gente tenía algo que decir respecto a Jesús. Ciertamente su presencia estaba teniendo un efecto impactante en las personas de donde él vivía y los lugares que él frecuentaba y aquellos quienes escuchaban respecto a él. Ahora le formuló una pregunta de seguidilla, como diríamos en el argot de la música jíbara. ¿Y vosotros, quién decís que soy yo?
¿Quiénes dicen ustedes que soy yo? ¿Y ustedes? ¿Qué dicen de mí? Esa es la pregunta bien importante que nosotros nos debemos formular, hermano. Sin ningún tipo de tapujos, sin ningún tipo de hipocresía. La pregunta yo me la tengo que contestar delante del Señor. No la puedo contestar para adornar mi jerga, ¿verdad? Para impresionar al hermano Daniel. Que él diga, pero el hermano James, pero qué tremendo cristiano es, mira lo que él dice. No es lo que yo digo, es lo que el Señor sabe que está en mi corazón. Y si hubiese alguna duda, la cual a usted le atormenta, preséntesela al Señor también, porque la palabra misma nos aclarará qué es lo que el Señor quiere que nosotros sepamos. Eso es bien importante, hermano, bien importante que nosotros no repitamos las cosas, como decimos en Puerto Rico, a los papagayos, ¿verdad? Sin pensar. Hay quienes rezan, pero no saben lo que están diciendo. Hay personas quienes aprenden muchas palabras grandes de la Biblia, pero no saben lo que esas palabras quieren decir. Quienes engañan a las personas en puestos importantes, grandes, eclesiásticos, para ser vistos por los hombres. Que eso no seamos nosotros. Y si fuera alguno de nosotros, pues es importante que nosotros nos arrepintamos y estemos delante de Dios de la manera que Él manda. Respondió Simón Pedro, le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro, el que muchas veces nosotros vemos como el más aprontado, como decimos en el campo en Puerto Rico, hermana Rosana. Mateo 16, versículos 13 en adelante. La perícopa muchas veces lleva el título de la confesión de Pedro. Pues Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No se lo habrá dicho en ese tono, pero le contestó lo que estaba en su corazón. Y nuestro Señor Jesús le responde, bendecido, bienaventurado, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esto es bien importante, hermano. La fe que nosotros profesamos, la fe que nos hermana, la fe que nos une, la fe que nos hace familia, es la fe que nos ha dado Dios mismo. Podemos repetir la palabra de Dios hasta que nos pongamos púrpura en el rostro, pero si nuestro corazón no está puesto en la palabra, de nada nos sirve el tiempo que invertimos. Es necesario que nosotros estemos procurando buscar el rostro de Dios. Y aquel que busca a Dios, lo encuentra. Más bien, se deja encontrar por Dios. Porque Dios es el que está detrás de nosotros todo el tiempo, está buscándonos. Él sabe dónde estamos, pero está ahí. Mira muchacho, aquí estoy. Y usted, no te oigo. Es necesario que nosotros pongamos nuestro corazón para así saber quién es Cristo. No es cuestión de aprenderse 20,000 versículos. Ya quisiera yo tener la memoria para poder saberme la palabra sin tener que buscarla. Nosotros conocemos la palabra, mucho de la palabra, pero digo yo, imagínense la bendición que sería usted poder ir a Génesis, desde Génesis 1 hasta el último capítulo de Apocalipsis, y usted poder recitarlo. Pero el Señor no quiere que nosotros lo recitemos. El Señor quiere que lo sepamos y lo vivamos. De eso se trata el conocimiento de la palabra. Pues, la pregunta que ya acabamos de contestar, Jesús, ¿es hombre o es Dios? Ese era un tema para debate. Hay muchos concilios, estas reuniones que hacían eclesiásticas. Ustedes buscan la historia de los concilios desde el año 325, desde el concilio de Nicea. 21 concilios hasta el 1965, 68, estaba leyendo, han habido. 4 de esos concilios al menos, ¿verdad? Para el 325, entonces no era que se realizaban todos los meses. Después del 325
que estaba Constantino, luego se hizo uno en el 400 tanto, 50 y algo, y luego al final del siglo VI, y luego en el siglo VII. Por lo menos el primero, el tercero, cuarto y quinto, o cuarto, quinto y sexto, trataban el tema ya fuera de la deidad de Jesús y su definición como hombre y Dios, ambos a la vez, ¿verdad? Y muchas veces se pierde la discusión en la semántica. Es si completamente Dios y completamente hombre. Eso no tiene ningún tipo de razón en ello, ¿verdad? No se puede ser completamente una cosa y completamente otra a la misma vez. Sin embargo, vemos nosotros que la lógica de la palabra muchas veces va en contrapunto con el raciocinio humano, pero para eso es necesario aplicar la fe. Por eso vamos a pedirle al Espíritu Santo que aquellas cosas que nosotros no comprendemos, que Él nos las complemente. No es cuestión de nosotros complicar más lo que nosotros sabemos de la palabra, sino por el contrario, hacerlo más entendible. Y eso es lo que vamos a pretender hacer esta noche, pero primero vamos a ver el video de introducción y continuamos entonces con lo que hemos ya comenzado como introducción. ¿Jesús es un hombre o es Dios? Jesús es la segunda persona del Dios Trino que se encarnó para siempre. Sin importar lo que crean, todo el mundo tiene una opinión acerca de Jesús. Mucha gente dirá que Él fue un gran hombre, un profeta o un poderoso maestro. Y sí, Él es todas estas cosas. Pero, ¿eso es todo lo que Él es? El cristianismo cree que Jesús es la segunda persona del Dios Trino, quien se encarnó como un hombre para siempre. Averigüemos más sobre esto mientras miramos lo que dice la Biblia sobre la naturaleza de Jesús. Algunos de los primeros debates dentro de la fe cristiana fueron sobre la naturaleza de Jesús. ¿Es Dios o es un humano? Una de las razones por las que ocurrían estas reuniones, llamadas concilios, es porque la Biblia muestra ambas perspectivas sobre Jesús. La Escritura describe a Jesús como completamente Dios y al mismo tiempo completamente humano. Jesús es presentado como una persona en la cual existen simultáneamente dos naturalezas, humana y divina, sin ninguna mezcla de las dos. Por un lado, la Biblia enseña que Jesús es humano. Fue un hombre nacido de mujer. Se enfrentó a las limitaciones y necesidades que tiene un hombre. También experimentó emociones y cuando estuvo aquí en la tierra, fue tentado tal como nosotros somos tentados. Por otro lado, la Biblia también enseña que Jesús es Dios. Él tenía control evidente sobre la naturaleza como solo Dios podría. A pesar de que Jesús fue tentado, nunca se manchó por el pecado como todos los demás. Y aunque murió como un hombre, demostró su deidad al vencer a la muerte con poder. Ahora, quizás te preguntes, ¿qué perdemos realmente si Jesús fuera solo un ser humano? ¿O por qué es tan importante afirmar que Él es Dios? Después de todo, esto suena realmente extraño y es difícil de entender. Pero solo porque sea complicado entenderlo, no significa que no sea cierto. Si perdemos esta creencia, perdemos todo lo que vale la pena creer sobre el cristianismo, porque Jesús, el Dios hombre, es el centro de nuestra fe. Entonces el Señor. Muchas veces yo subrayo el que tenemos que deshacernos del ego para poder predicar la palabra del Señor. Cuando digo predicar, no estoy refiriéndome a solamente desde el púlpito, me refiero a llevar la palabra a otros. Tenemos que quitarnos, ¿verdad? El Señor nos dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Pues tenemos que despojarnos de nuestro ego, despojarnos de nuestro yo, para poder llevar la palabra a otros. Tenemos que bajarnos, ¿verdad? Ser humildes y saber que nos van a atacar, pero cuando nos atacan, nosotros vamos a ripostar con humildad, llevando e insistiendo en la palabra de Dios.
Porque si seguimos el patrón del mundo, nos atacan y nosotros contraatacamos, pues entonces se obstaculiza la comunicación. Por supuesto, si el maligno nos ataca, Dios lo reprenda, entonces nosotros tenemos que defendernos con la palabra. Pero cuando estamos hablando de aquellos a quienes hemos sido, para quienes hemos sido llamados a predicar al mundo, es necesario que nosotros nos quitemos, nos despojemos nuestro yo. Eso es bien importante. Y es necesario, una de las cosas que debemos hacer es nosotros no pretender saber más de lo que realmente sabemos. ¿Qué es lo que nosotros conocemos? Conocemos la palabra. Y la palabra es lo que nosotros repetimos. Nosotros hemos creído la palabra. A Pablo dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esa es nuestra fe. Nuestra fe está aquí. Hay cosas que nosotros tal vez en un momento se nos hacía bien difíciles entender, no las podíamos internalizar y por lo tanto pensábamos que no las creíamos. Sin embargo, el someternos a Dios en obediencia nos llevó a poder entablar una comunión con Él al punto de que la mente de Cristo nos ha aclarado tantas cosas que de otra manera nosotros no podíamos comprender. Pues mucho respecto a la naturaleza de Cristo Jesús lo podremos internalizar solamente de manera efectiva si nosotros permitimos que el Espíritu Santo se mueva en nosotros y a través de nosotros. Esto me parece que es bien importante, hermano. Pues un resumen del resumen. Y aquí tenemos el título de la sesión. Abajo dice, Jesús es la segunda persona del Dios Trino que se encarnó para siempre. Dicen la segunda persona, ¿verdad? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son uno solo. Son tres en uno solo. Y eso, pues muchas personas dicen, ve, se volvieron locos, perdieron la chaveta, se le cayeron 3 tornillos antes de terminar de decir la oración. Probable que nosotros pensáramos así antes de nosotros haber recibido a Cristo Jesús. Pues está bien. Yo en vez de sentir coraje cuando alguien, y se lo digo con toda, que me quede nada por dentro, cuando alguien dice algo así, ya a mí no me da coraje. A mí me entra una tristeza bien terrible, bien terrible. Cuando veo personas que a veces yo digo, es inalcanzable. El Señor me mira, me imagino al Señor mirándome, sonriéndose. Y después yo digo, me salvó a mí. Yo miro a ese muchacho con una falda puesta, el pelo hasta acá, y pintalabios puestos, todos los días diciendo que se va a quitar la vida. Y me entra una clase de tristeza y una cosa. Yo digo, Señor, ¿y cómo es que no es posible alcanzarlo? ¿Qué me dice el Señor que yo haga? Insiste, ama a los que están perdidos, llévales la palabra de la misma manera que te la llevaron a ti. Pues esto es bien importante, ¿verdad? Cuando vemos la palabra del Señor, hay tantas cosas que pudieran parecer ser fantásticas, pudieran parecer inteligibles, pero con la mente de Cristo sí las podemos internalizar. Pues un resumen del resumen. Primeramente, hay varias cosas que se ha dicho respecto a Jesús a través de los tiempos en cuanto a su persona. Algunas personas dicen, definitivamente, de entre los hombres fue tal vez lo más grande, un hombre excelentísimo. Bueno, imagínense que el tiempo nos referimos a él, antes de él y después de él, antes de Cristo. O sea que él fue un revolucionario. Él vino a revolucionar todo, hasta el calendario. ¿Lo dice alguna gente? ¿Eso es falso? ¿No es falso? ¿Es cierto? Jesús, yo pensaba que era un teléfono sonando, pero es un gato. ¿Fue un profeta? Pues según la definición de profeta, definitivamente Jesús fue un profeta, porque él presentaba la verdad de Dios. Era un poderoso maestro.
Pues ahí están tres cosas que el Señor ciertamente fue. Sin embargo, se queda corto de lo más importante respecto a su verdad. En lo que respecta a nosotros, nosotros creemos que Jesús es Dios. Es parte de la Trinidad. Cuando hablamos de Dios Padre, Hijo y Dios Espíritu Santo. Pues ese es Cristo en nuestra fe. Y a través de la palabra de Dios, cuando estudiamos con cuidado, vemos que hay distintas cosas respecto a su verdad, ¿verdad?, en la narración, que nos muestran que Dios es que Jesús es ambas cosas. Es hombre, pero también es Dios. Y eso es lo que vamos a nosotros a ver y vamos a ejemplificar. En lo que respecta a su humanidad, hay varias cosas que podemos ver subrayadas en la palabra. Como los hombres, pues él también fue nacido de mujer, con una diferencia importante. Él no fue engendrado como fuimos engendrados nosotros, sino que él fue engendrado por el Espíritu Santo. María concibió del Espíritu Santo y sirvió de vehículo para que nuestro Señor pudiera venir al mundo. Él tuvo limitaciones y necesidades. ¿Puede usted pensar en alguna necesidad que tuvo nuestro Señor a través del tiempo? Dice que el Señor tuvo sed, tuvo hambre, no tenía almohada en la cual recostar su cabeza. Tuvo necesidad. Y que si la gente dice, la pobreza, nuestro Señor sabe lo que es la pobreza. Pobreza física. Una pobreza que es mucho más terrible que la pobreza física. ¿Cuál será esa pobreza? La pobreza espiritual. Y esa es en la cual está sumida la mayoría de las personas en el mundo. La gente habla sobre un % ínfimo de las personas en el mundo, quienes son los que poseen las grandes riquezas, pero se refieren a las riquezas materiales. Hay muchas personas quienes viven en riquezas materiales, pero viven en una terrible y extrema pobreza espiritual, y eso es muy lamentable. Él tenía emociones, como cualquier otro ser humano. Lloró, él se alegró, él se reía, él se gozaba. ¿Qué otras cosas? Se indignó. ¿Le daría coraje? Seguro. Sin embargo, como dice la palabra, airaos, no pequéis. Pero no pecó. Eso es algo bien importante que debemos nosotros puntualizar. Y un punto bien importante, el cual se debate muchísimo, es que fue tentado. Y tal vez la tentación más grande fue la que él sintió. Porque él, siendo Dios, pues era una tentación aún más genuina, ¿verdad? Y es bien difícil que nosotros podamos internalizar esto dentro de nuestra perspectiva, porque para nosotros la tentación es tan y tan común a nuestra existencia. Pero él, en su humanidad, la tuvo que experimentar. Ahora, algo bien importante que aprendemos de él en su humanidad y la tentación es que sí, la tentación se puede vencer. Para muchos, la respuesta al por qué yo peco es pues porque yo soy un ser humano y porque la carne es débil. Pues, pajitas que le caen a la leche. Pero a nadie le gusta tomarse la leche con pajita. Es necesario que nosotros aprendamos de la vida de Jesús. Y es por eso que nos llaman cristianos, porque hemos creído en el Señor. Sin embargo, a veces no parecemos cristianos. A veces parecemos otra cosa. No le voy a poner nombre porque cualquier cosa que sea diferente a cristiano ya es suficiente. Ahora, también en la palabra vemos la deidad de Jesús. O sea, Jesús, Dios. Él tenía poder sobre la naturaleza. Calmaba la tempestad.
sobre la naturaleza física. Él resucitaba a los muertos. Nunca se manchó por el pecado. Esto es algo bien importante, ¿verdad? Dios no peca. No era que Jesús, en su humanidad, y esto es algo tan y tan terrible, hermano, tratar de entenderlo porque es algo casi cíclico. Dice, pero si era hombre, quiere decir que tenía el potencial de pecar. Pues seguro, esa es la contestación. Pero en ningún momento pecó. Es como decir, pues, yo voy a correr en mi carro, el pastor va a correr en la bicicleta. Vamos a echar una carrera. ¿Recuerda cómo corre bicicleta todavía? Eso nunca se olvida, ¿verdad? Pues va a ser cortito, no se preocupe. Desde aquí hasta el cuartel de la policía, ¿quién usted piensa que va a ganar? Si el carro prende, pues yo, ¿verdad? Pues hasta allí. Y seguro usted dice, pues, por favor, eso es una desventaja terrible. Pero imagínese usted que empezáramos la carrera y de momento usted dice, pastor está frente al cuartel ya y James no se ha movido ni 50 metros. Y no fue que yo di ventaja, es que él hizo algo que para nosotros es virtualmente imposible. Yo no creo que eso suceda, ¿verdad? Pero estoy dándole un ejemplo de cuál es el tipo de desventaja que tenía el Señor. El Señor cogió este vehículo plagado de corrupción, me refiero al cuerpo humano, a la naturaleza humana, y lo utilizó para decir, yo puedo correr el maratón y llegar al final de la manera que se pretendía en un principio. Cuando el Señor creó a la humanidad, su intención era, el plan era que estuviéramos sin pecado. Pero vino el pecado y dañó todo. Pues dentro de esta maraña del mundo que conocemos, el Señor vino, Dios vino, se encarnó y utilizó un vehículo chipi-chapi y corrió la carrera de la manera excepcional para que nosotros veamos que sí se puede. Gloria a Dios. Pues, como si eso fuera poco, venció la muerte. Él murió físicamente, sin embargo, la muerte no pudo tener poder sobre él para mantenerle en su posesión. Él venció la muerte, resucitó. Lo que dice la introducción es que esto es central. Esto que hemos dicho en esta introducción es central para nuestra fe. Clave. Es necesario que nosotros sepamos de quién estamos hablando. Va a haber muchos debates que las personas utilizan muchas veces hasta para entretenerse, no sabiendo cuál es el daño que hacen respecto a cómo soscavan la fe en las mentes de otros. Y esos debates se dan en algunas iglesias incluso. Las personas, queriendo hacerse sabios, se hacen necios y se llevan enredados. A muchos también. Porque las personas empiezan a pensar que es algo paralelo a una película de ficción. Lo cual no es, jamás. Tenemos que apegarnos a la palabra, hermano. Pues vamos directamente a las porciones que nos corresponden aquí. Primeramente, bueno, dos puntos que vamos a considerar, ¿verdad? En este estudio grupal. Primeramente, que Jesús es Dios y Jesús es hombre. Es Dios, Jesús es hombre. Pues hay varias cosas que vemos nosotros a través de la palabra que subrayan la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Hay unos atributos que corresponden solamente a Dios. Y esto lo hemos visto anteriormente, ¿verdad? Tres cosas que comienzan con omni. No ovni, o con M. Omni. 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 Y omni. Ustedes sí que saben mucho. No traje las estrellitas hoy tampoco. Y sabemos lo que significan todas esas palabras. Vemos ahí pasajes bíblicos que nos vamos a buscar, ¿verdad? Que ustedes los pueden anotar
pero cada una de estas verdades las hemos estudiado anteriormente y sabemos que son ciertas respecto a nuestro Señor Jesucristo. Él tiene la capacidad de saberlo todo, está en todos los lugares a la misma vez y no hay nada que para Él sea imposible. Es bien importante que nosotros lo entendamos. Allá en Juan 10:30 es un ejemplo de la instancia en la cual Él se refiere a sí mismo como Dios. Hay personas quienes dicen, pero Jesús en ningún lugar de la Biblia se atribuía que fuera Dios. Pues entonces, ¿por qué lo mataron? Porque esa fue la razón principal por la cual los judíos le buscaban para matarle. Le decían que él blasfemaba, que él decía que él era Dios. Allá en Juan 10:30 dice, yo y el Padre uno somos. Pero ahí no dice que él era Dios. Bueno, si está diciendo que son la misma cosa, que son una sola cosa, ¿cómo es posible que tú me digas que él no está diciendo que él es Dios? Pues, él lo decía y lo dice porque es cierto, ¿verdad? Y queda comprobado por la evidencia de aquellos atributos que podemos subrayar respecto a él, que solamente son atribuibles a Dios mismo. Dijimos aquí en el último punto que aparece en esta diapositiva que esa fue la razón principal por la cual estaban buscándole, ¿verdad? Para matarle. Aquí hay unos pasajes bíblicos, en Juan 1, en Génesis, Colosenses, que nos hablan sobre la eternidad de Jesús. ¿Qué significa eterno? No tiene principio ni tiene fin. Sí. Y eso es algo que en nuestra mente es tan y tan difícil. Por eso es que las personas dicen, que eso no tiene sentido. Pues, es que lo primero que tenemos que aceptar es que hay cosas que nosotros podemos comprenderlas con palabras, o sea, podemos articularlas, decirlas, y no necesariamente comprenderlas cabalmente. Eso de la eternidad, ¿cómo usted lo va a entender si este cuerpo no es eterno? Nuestra alma sí lo es eterna. Pues nuestro Señor es eterno en todas las direcciones, como dice mi hermano Héctor. No tiene principio ni tiene fin. Él es el principio y Él es el fin. El alfa y la omega. Ese es nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Pues esto es bien importante. Vemos nosotros en la palabra que se subraya que Él participó de la creación de todas las cosas que nosotros conocemos. Y las fracatan de cosas que desconocemos, ¿verdad? Por eso es que yo siempre digo, esta lucha estéril respecto a la ciencia, y vamos a llamarlo religión, ¿verdad? La fe. Realmente yo no veo que necesariamente tenga que haber una dicotomía, una contradicción. Yo hallo, ¿verdad? Ese ha sido por mucho tiempo mi entendimiento, que a Dios le ha placido que nosotros podamos comprender algo de su creación mediante el conocimiento científico. Cuando usted estudia, algo precioso, ¿verdad? Usted mira bajo un microscopio una célula y usted dice, esto es algo que es maravilloso. Nosotros vemos tantas cosas, entonces nuestro cuerpo está compuesto de tantas células y cada célula es como si fuera un mundo ahí dentro. Y usted la mira bajo un microscopio, entonces cada elemento, ¿verdad? Cada partícula o cada cosa que se encuentra dentro de esa célula tiene sus atributos, tiene sus particularidades. Y dentro de esas cosas aún hay cosas que nosotros no las vemos. Hay microscopios atómicos que pueden ver, nos permiten ver cosas que con el ojo, ¿verdad? Obviamente el microscopio se ve cosas que con el ojo no se pueden ver, pero hay unos que ven cosas aún más pequeñas. Todas esas cosas las creó Dios. Tomó, ¿verdad? Cada uno de esos elementos y tuvo ese cuidado para crearlo todo. Pues
Ese es nuestro Señor Jesucristo. Él participó en ello. Aquellas cosas que nosotros conocemos, sin Él, nada de lo que nosotros conocemos fue hecho. Jesús fue concebido por el poder del Espíritu Santo. Estábamos subrayando eso hace un momento. Y algo bien importante es que Él no pecó. Hebreos 4:15. Quiero que veamos ese pasaje. Me parece que ese sí es importante que nosotros lo veamos. Hebreos 4:15 dice de esta manera. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. A ver si se le dijo algo. Según nuestra semejanza. Estaba en nuestra condición. Y las tentaciones que se nos presentan a nosotros, se le fueron presentadas a Él. Pero aquí se subraya algo muy importante. Dice, pero sin pecado. Pero. ¿Ustedes le enseñaron las conjunciones coordinantes en la escuela? Pero. Contraste. No obstante. Sin embargo. Más aún. Pues, vemos que hay un contraste importante. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En Jesucristo está ese socorro. Hasta aquí, ¿estamos bien? También, siendo Dios, se hizo hombre. Aquí dice Isaías y Miqueas, pero un pasaje que vamos a estar considerando más adelante está en Filipenses. Yo siempre decía que ese era el pasaje favorito de mi pastor. Yo recuerdo todavía, yo no sé hace cuántos años, 30 y tantos años, va de eso. Hubo una ocasión, 30 y tantos años, quizás menos. Pero hubo una ocasión que tú eras maestro de escuela bíblica y delegaste en mí el primer estudio bíblico que yo llegué a dar. Y fue un estudio que tú habías preparado y era en Filipenses 2. Y era un estudio que yo había escuchado muchísimas ocasiones. Y me parece que ese es un pasaje bien importante. Lo vamos a ver más adelante con detenimiento, ¿verdad? Jesús es Dios, pero no tomó en cuenta eso como algo a lo cual quedarse aferrado. Y lo vamos a ver en contexto. Pues, siendo Dios, se hizo hombre. Eso es bien importante. Ya el Señor es Dios y decide mudar su naturaleza para venir a morar con nosotros y entre nosotros. Pero ya siendo Dios. Y eso es algo que en nuestra mente, porque los seres humanos no somos así. Los seres humanos nos acomodamos y cualquier cosa que represente retroceso, vaya. No, yo quiero mejorar, yo quiero seguir escalando, yo quiero seguir, pero para atrás, como dice el refrán, para atrás ni para coger impulso. Pues el Señor no lo vio de esa manera. Esto era algo que era parte de su plan, para que entonces nosotros pudiéramos ser salvos. Imagínese usted que Él no estuviera en la disposición o no fuera parte del plan. Y ahora, ¿quién podrá defendernos? El chapulín colorado no iba a ser. Nosotros no podíamos defendernos nosotros mismos. Estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. Hermana Rosana. Exacto. Tuvo todas las etapas. Incluso hay muchas cosas que la palabra, obviamente la palabra no nos narra todo, pero la etapa de formación como niño, esa parte el Señor la atravesó. Hay personas quienes se quedan, ¿verdad?, con esa fijación y le añaden el toque de ficción histórica. Jesús tenía que ser de esta manera y hacía estas cosas. Algunas cosas sí las conocemos,
Que de momento estaban ellos por allá en un viaje familiar a Jerusalén y cuando vienen de regreso, ¿y dónde está el muchacho? Y se va para allá. Entonces la gente le cantaba, ¿dónde va María? ¿Dónde va María? ¿Dónde va José? Ella cantaba allá, voy buscando al niño, ¿dónde lo hallaré? Tiene 12 años y es como la miel, su nombre es Jesús Emanuel. Y pues esa canción está basada, ¿verdad?, en la palabra. El Señor, desde niño, preadolescente, se juntaba con los maestros de la palabra y hablaba con autoridad. Ya él sabía su misión. Yo tengo que estar en los asuntos, en los negocios de mi padre. Aquí es donde yo tengo que estar. Pues, esto es algo que no es común. O sea, no era un niño común y corriente. Él sabía la misión, pero iba también formándose. Por lo mismo que tú dices. Tuvo que pasar por todas las etapas. Le cambiaría la voz. El pastor estaba ahorita, el otro día, imitando lo que era la voz de un adolescente, ¿verdad?, que le chilla la voz de momento. Y hay un momento que los adolescentes son torpes, se tropiezan con todo, como que de momento no saben controlar su cuerpo, coordinar. Pues todas esas etapas, ¿verdad? Pero ¿por qué nosotros no enfocamos en esas cosas? ¿Por qué la palabra no nos lo dice? Porque eso no es lo más importante. Pero sí es importante saber que el Señor sí fue hombre. Vemos nosotros que distintas cosas son comprobadas. Y aquí parte de lo que dice mi hermana Rosana. Nació como los hombres, o sea, del vientre de María y creció las distintas etapas. Tuvo un cuerpo físico. Algunos dicen, sí, pero el cuerpo de él era diferente, era como, era, pero no era. No, él fue un bebé, ¿verdad? Y tuvo que mamar de la teta de su mamá. Fue un bebé, fue un niño, fue un preadolescente, un adolescente y posteriormente un hombre. Y él tuvo distintas necesidades, entre ellas de tener una formación. Y aquí muchas veces hay unas cosas que se pierden de perspectiva. Jesús siendo hombre, pues obviamente nosotros vemos a través de la palabra que Dios tuvo una comunicación especial con distintas personas. Lo vemos en el Antiguo Testamento. Dios le hablaba directamente a Moisés. Y a distintos personajes en la palabra le hablaba directamente a los profetas. Pues, porque eso no tenía que ser así con Jesús. De hecho, era. Él estaba en continua comunicación y comunión con el Padre. No obstante, esas etapas iniciales, pues, eran necesarias. ¿De quién aprendía el Señor? Pues del Padre. Y aprendía de lo mismo que Él había expresado, de su palabra. Comió, bebió, durmió. Yo no sé si en algún momento habrá comido algo que le haya caído mal. No lo dudo. Pero eso es importante, ¿verdad? Exacto. Tu cuerpo era como el cuerpo nuestro, ¿verdad?, con las mismas limitaciones. Pues esas cosas, ¿por qué no se nos dice aquel día que el Señor pues le dio el dolor de estómago terrible? Pudieron haberlo narrado, pero eso no era tan importante. Tuvo emociones humanas y también las subrayamos hace un momento. Fue tentado y murió. Ahora, esa etapa de su humanidad trasciende. O sea, su naturaleza divina trasciende su naturaleza humana. No es algo común que nosotros digamos, pues, fulano de tal, ¿te acuerdas cuando tú resucitaste, la última vez que te moriste? Eso no es una conversación que nosotros solemos tener. Y nosotros nos reímos porque suena absurdo. Sin embargo, esas conversaciones que habrán tenido con Lázaro luego de haber resucitado, no se nos narran.
la hija de Jairo, la viuda no se nos dice, pero la gente queda maravillada. Esa gente que se les vio cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado y fue sepultado. Los muertos salían de las tumbas. ¿Cómo sería eso? No son conversaciones que tenemos porque esas cosas no se dan ahora. Se dan más a menudo de lo que pensamos, pero no de la manera que se narran en la palabra. Porque el que está aquí está resucitado. Yo recuerdo cuando a mí me bautizaron. Ese día yo morí. Y yo nací de nuevo a una naturaleza que Dios quiere que yo tenga. Imperfecta, pero esa es nuestra resurrección en este tiempo. Pero nosotros habremos de resucitar para vida eterna, porque la palabra nos dice. Y por eso es que estamos teniendo esta conversación, hermano. No es simplemente porque suena bonito, no es simplemente porque nos da ánimo. Debe darnos ánimo. Debemos encontrar la palabra preciosa. Sin embargo, eso no es lo más importante. Lo más importante es que nosotros tengamos seguridad en nuestro corazón y nosotros podamos indagar respecto a aquellas cosas que pudiéramos nosotros dudar. Y este es un tema de gran neuralgia, ¿verdad? De gran importancia. Este asunto de, pues es un hombre. O, más importante, Él es Dios. Hay mucha gente todavía que dice que no. Pero la palabra misma nos contesta la pregunta. Algo bien importante es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Le veremos como era en su ascensión. Estaban ellos embelesados, los discípulos embelesados mirando, y los ángeles le dicen, ¿qué usted está mirando? ¿Qué usted está mirando? Según ustedes lo vieron ascender, asimismo le verán volver en la nube. Pues, importante conocer la palabra, hermanos, porque la palabra nos explica, nos presenta aquellas cosas que han de suceder y respecto a las cuales tenemos que estar pendientes. Usted lee algo, compra un artículo, si no lee las instrucciones, muchas veces se acuerda de que no leyó las instrucciones cuando ya es muy tarde. Ya el artículo perdió la garantía porque usted no hizo lo que debió haber hecho. Que Dios nos libre, ¿verdad? Hermana Casimira. El Señor tiene forma. Y esto es bien importante. Lo más importante es que nosotros sabemos que nosotros vamos para un sitio. Vamos para el sitio donde Él se encuentra. Y vamos a estar ahí eternamente. Obviamente, será el mundo reconstruido, ¿verdad? Pero estaremos con Él. Y si Él está, donde va a estar Él, es que vamos a estar nosotros. Vamos a ir a unos pasajes bíblicos. Pudiéramos haber escogido muchos o distintos. No tienen por qué haber sido estos, pero estos son los que vamos a considerar. Necesito alguien que de manera voluntaria o de manera dedocrática lea Filipenses 2, del 3 al 11. La hermana Casimira levantó la mano. Vamos a leer con la hermana Casimira. Ok. Filipenses 2, 3. Dos, 3 al 11. Porque yo tengo en la mente lo que... Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo,
hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Para que toda lengua confiese. Eso no quiere decir que todos los que confiesen al Señor Jesucristo lo van a hacer oportunamente en el momento que deben. Algunos van a hacer, o muchos, simplemente ya se les pasó el tiempo, pero no les queda otro remedio que reconocer que Jesucristo es el Señor. Porque hay un tiempo, ¿verdad? La comparación que hacen con el arca de Noé, cuando se cierre la puerta del arca, ya no hay acceso. Ya entraron de dos en dos, pero casi todos los animales se quedaron afuera, literalmente. Los animales se quedaron afuera, pero en el sentido, ¿verdad?, terrible de la palabra animal irracional. Así que muchas veces nos referimos a las personas que no piensan. Fíjense, Pablo, esta porción que lee mi hermana Casimira, comienza presentando una excelente exhortación. O sea, no hagan las cosas que vayan a hacer por estar peleando. O sea, no hagan las cosas por sacarle nada en cara a nadie, ni por echártela. Eso es lo que está diciendo Pablo. ¿Cómo las deben hacer? Pues háganlo, mira, bajándote, humilde. En Puerto Rico eso a veces es una mala palabra. Yo creo que en todo el Caribe las personas a veces dicen humilde. Obviamente, nosotros vemos la palabra humilde como algo bonito, pero hay personas quienes dicen, ay, es que si tú eres muy humilde, la gente lo confunde con debilidad. Pues la gente dice, no, el que da adelante da dos veces. Y esa lamentablemente es la filosofía de muchas personas. Es muy lamentable. Pablo dice, no sean así. No hagan las cosas por estárselas echando, ni por estar contradiciéndose los unos a los otros. Por el contrario, vayan bajitos, sean humildes. Considera al otro como que está por encima de ti. Eso no es Puerto Rico. Ese es el consejo para Puerto Rico, hermana Casimira. ¿No le parece que para ser humilde hay que tener amor? Pues Pablo comienza con esa exhortación. Pero mira, no me tomen la palabra. Estoy añadiendo lo que dice Pablo, ¿verdad? Pero tratando de pensar lo que estaba en la mente de él. Esto que le estoy diciendo, yo le puedo dar 20.000 ejemplos. Pero el mejor ejemplo de lo que le estoy diciendo, diría Pablo, es Cristo Jesús, nuestro Señor. Imagínese el ejemplo más extremo. No es que usted piense que usted está por debajo de su hermano, que quizás es su par. Usted dice, está bien, yo puedo ponerme a ese nivel. Él dice, pero no es que tú lo hagas porque sí. Es que el mejor ejemplo de esto que tenemos nosotros es el de nuestro Señor Jesucristo. Que Él entonces le explica todo lo que lee mi hermana Casimira, ¿verdad? Siendo en forma de Dios, siendo la misma cosa. Porque si algo tiene la forma de otra cosa, no es que es una imitación, no es que es un facsímil razonable, Él es Dios. Por eso es que nuestro Señor decía, el Padre y yo somos uno.
misma forma de Dios. Cristo es Dios. Dice, no estimó, no solamente que tenía forma, y aquí aclara Pablo, por si acaso había dudas respecto a la semántica. Pero es que forma no quiere decir lo mismo. Dice, siendo igual a Dios. Y una cosa, los matemáticos pues lo pueden ver mejor porque dicen, si es igual a B, entonces B es igual a A. O sea, que es la misma cosa. Pueden tener nombres distintos, pero si una cosa es igual a la otra, aunque tú lo llames por distintos nombres, son la misma cosa. Pues eso es lo que está diciendo Pablo. Eso, para él, no fue una cosa que él dijera, yo estoy por encima de todos, que es la verdad, por lo tanto, de aquí no me baja nadie. No. Pablo dice, si nuestro Señor, siendo lo más grande, no tomó eso en cuenta para bajarse a nuestro nivel, ¿por qué nosotros no vamos a hacer lo mismo? Que somos nada en comparación con nuestro Señor. Se despojó. Entonces, dice que se hizo semejante, igual a los hombres. Esa es la palabra semejante que se utiliza ahí. Recuerden, tomó forma, igual, semejante. Y estando en esta condición, fíjense, semejante a hombre en condición de hombre. O sea, lo mismo. A es igual a B. B es igual a A. Ahí se humilló. Y la palabra humillación, nuevamente, en Puerto Rico, humilde, humillación. Humillación es una mala palabra, ya al mismo nivel que sobaco. Palabra fea. No dice eso en público. Es feo, ¿verdad? Pues, humillación. Ay, me humillaste. ¿Qué humillación? Pues eso es lo que significa humillación. Ser rebajado, ser puesto por debajo, ¿verdad? Ser denigrado en algunos, ¿verdad? Pues él lo hizo voluntariamente. Lo que él no tenía que hacer, él lo hizo. ¿Por qué él lo hizo? Y ahorita la pregunta era, ¿verdad que para ser humilde hay que tener amor? Hermana Casimira me dice, por supuesto. No hay otra forma. El que es humilde está lleno de amor. Esa persona que es humilde, yo a veces pienso, ¿verdad? Aquellos quienes hemos tenido mascotas, perros particularmente. En casa hay unos gatos allí que son medios altaneros. Hay uno que es humilde. Dos. Pero los perros, por lo general no tienen perritos. Y esos perros se te pegan al lado. Y usted lo puede empujar. La mayor parte de los perros es de buen temperamento. Y eso, ellos vuelven y como que se le olvidan las cosas. No es que se le olvidan las cosas, es que ellos son sometidos a uno. Yo cuando pienso en humildad, pienso en eso, los perritos. Fíjate, no solo pensar en las personas. Porque los seres humanos no somos tan humildes. Las personas más humildes que yo conozco las he visto en sus peores momentos también, en algunas ocasiones. Pues no somos tan humildes. Es importante que querramos serlo, que procuremos serlo, busquemos serlo. Pero hay de momento como que se le ve la costura. No sé qué de nuevo, coser la costura. Pues el Señor no era así. Él, siendo lo más grande, se rebajó para ser lo más pequeño, para ser como nosotros, que somos la escoria. Eso fue lo que estaba diciendo Pablo respecto a la humanidad. Entonces, se hizo hombre y se hizo obediente hasta la muerte, pero no una muerte cualquiera, fue una muerte de cruz que fue la reservada para los criminales más viles, más terribles. Doulos. Correcto. Pues él estuvo dispuesto a hacer eso. Pablo no lo dice aquí, pero todo eso fue por amor, porque mi Señor Jesucristo me amó a mí. Y nosotros tenemos que apropiar de eso, hermano. La gente a veces dice, decláralo. Bueno, sí, usted declare la palabra. Usted lea la palabra y dígala en voz alta y dígasela a las personas. Esa es la mejor manera de declarar la palabra. Pero yo también digo que nos debemos apropiar de las palabras. Yo soy maestro de retórica. Yo le digo a los estudiantes,
las palabras son bien importantes. Lo más feo es usted ver un profesional que no sepa escribir. No estoy diciendo que escribir es lo más grande, pero una persona que es profesional debe tener dominio de la palabra. Debe comunicar las ideas. De momento se le daña el carro y usted lleva el carro al mecánico. Y usted le dice, ¿qué es lo que tiene el carro? Le dice, pues el simiñoco que está al lado del eje de la coclaina que tiene el de esto, el coso ese, parece que está dañado. Gracias, voy a otro mecánico. O sea, voy a un mecánico. Pues nosotros debemos conocer las palabras. Cuando miramos la palabra, pues la palabra nos muestra qué es lo que nosotros debemos comprender respecto a Jesús mismo, ¿verdad? También le exaltó hasta lo sumo. Dios mismo. El Señor se bajó todo lo más que podía bajarse y ahora Dios le levantó. Al punto de que todos aquellos quienes nunca le reconocieron van a tener que reconocerle. O sea que a veces dicen, no le digas esto a nadie. Yo le digo, no te preocupes, eso voy a decir a 3 personas nada más. A los vivos, a los muertos y a los que están por nacer. A esos 3 nada más. Pues aquí Pablo dice, los que están arriba en el cielo, o al lado en el cielo, te quiero decir, nosotros decimos arriba, pero en el cielo. Los que están entre los vivos y los que ya no están. Pues todos. Fíjense lo que está diciendo Pablo, porque él lo que está diciendo no es una cuestión direccional, lo que está diciendo es una cuestión temporal. Está refiriéndose a los tiempos. Habrá gente que nunca reconocieron al Señor, o que sí le reconocieron. Esos son los que están en la tierra, debajo de la tierra. O los que están en el cielo. ¿Verdad? Todas las entidades que están en el cielo, los ángeles tienen que reconocer que Jesús es el Señor. Y todos los que están vivos. Muy bien. 3 preguntitas que vamos a considerar en esta porción. La primera de entre ellas. ¿Cuáles son las 2 maneras en que Jesús se humilló a sí mismo? Esas 2 maneras. Se hizo hombre, se hizo siervo, ¿verdad? Se hizo hombre. Una humillación más grande. Dios se hizo hombre. Y hay gente que dice, pero yo no me conceptúo ser escoria. Porque como estamos viviendo en un tiempo donde la identidad es lo más importante, o sea, ¿qué yo me siento ser? ¿Con qué yo me identifico? Yo me identifico ser una persona de alta alcurnia. En comparación con el Señor, ninguno de nosotros somos siquiera una partícula de polvo, ¿verdad? Bajo sus sandalias. ¿Qué significa que Dios exaltó a Jesús hasta lo sumo? Te coloca a alguien en alto, lo más alto, dice mi hermana Rosana, ¿verdad? Que es notorio, es visible. No hay quien no pueda darse cuenta de que está allí. Ese es Jesús. ¿Y cómo debemos pensar en los que nos rodean a la luz de lo que Jesús hizo? Debemos ser igual que Jesús. El Señor se bajó para servir. ¿Y por qué nosotros no? El Señor, siendo Dios, se bajó, se humilló para servirnos a nosotros. Y gracias a Él tenemos vida eterna. Hermana Casimira. Amén.
Gloria a Dios. Amén. Bueno, exacto. Gloria a Dios. Pues, la hermana Casimira nos acaba de dar un buen resumen de esa porción que acabamos de considerar. Vamos a ir a hablar sobre las tentaciones que sufrió nuestro Señor Jesucristo. ¿Ven? Mateo 4. Se me antoja que leamos del versículo 2 al versículo 9. Pudiéramos leer más, o pudiéramos haber leído menos, pero esa es la porción que me gustaría que pudiéramos leer. ¿Alguien que quisiera, hermana Rosana, quiere leer esa porción? Las porciones que están en rojo son las que habrá dicho nuestro Señor Jesucristo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo. Porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Ven? Y el Señor obviamente también le riposta, ¿verdad? Cada vez que el tentador le tienta, utilizando a veces incluso la palabra misma, el Señor, autor de la palabra, carifresco de este tentador, ¿verdad? Va al autor de la palabra a utilizar la palabra que él mismo presentó para tratar de confundirlo. Seguro. Ahora, algo importante que vemos aquí es que se subraya la humanidad de Jesús. Estuvo 40 días y 40 noches, hermano, ayunando. 40 días y 40 noches ayunando. Hay personas quienes dicen: sí, después que tú estás cierta cantidad de tiempo ayunando, pues ya como que se entra en un estado de éxtasis, no sé qué. Yo nunca he estado a esa cantidad de tiempo, muchísimo menos que eso, ¿verdad? Y últimamente, pues uno decir, ayunar, de quedarse uno sin comer, es algo que uno por lo general no practica. A veces el ayuno en casa es desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana. Y después, desayuno. No, es que esa es la costumbre, ¿verdad? En nuestra jerga diaria, el ayuno es no comer. No es el ayuno espiritual, ¿verdad? Porque usted va y dice, tiene que hacerse unos laboratorios, tiene que hacerlos en ayuno. O sea, no puedes haber comido desde cierta hora el día antes. Pero el ayuno, casi mira subraya, es el ayuno espiritual. El tiempo ese que usted deja de hacer todo para dedicarse única y exclusivamente a la intimidad con Dios. Pues la palabra nos dice que ese tiempo el Señor se fue 40 días en el desierto, sin comer. Y ahí fue donde, en su estado de debilidad física, su humanidad, pues ahí viene el tentador a aprovecharse. Fíjense, es bruto, pero a pesar de ser bruto, es mañoso, malo como él solo. Decía, ahora yo me voy a salir con la mía. Porque si él pudiera haber confundido a nuestro Señor, imagínense que eso hubiese sido posible, ¿dónde estaríamos nosotros? El plan se hubiese venido abajo completo. Pues nuestro Señor Jesucristo, en la bicicleta aquella ñángara que utilizó mi pastor para ganarme la carrera de aquí al cuartel, el Señor se montó en la bicicleta y le sacó 10.000 millas de ventaja al diablo que andaba en un Cadillac de último modelo. Porque él pensaba que le llevaba ventaja. Él venía tratando de confundir
utilizando su pseudo poder para tratar de manipular la situación, pero no pudo. Esto subraya, ¿verdad?, la tentación que sufrió nuestro Señor Jesucristo, subraya primeramente su humanidad. ¿Te iba a decir algo, hermana? Pues aquí hay varias preguntas que quiero que consideremos también. ¿Alguna vez has ayunado tanto tiempo? ¿Qué tan difícil sería resistir esta tentación después de ese tiempo de ayuno? A veces el pastor dice, eso de las dulces tentaciones, eso que realmente es una tentación. Pero la gente cuando dice dulces tentaciones, a lo que se refieren es, usted sabe que hay ciertas cosas que usted no se las debe comer. ¿Verdad? ¿Cuáles cosas uno no debe comerse mucho? En el caso mío, ¿verdad?, yo soy arteriosclerótico. No le cuento, ¿verdad?, una condición que yo tengo, que hubo un doctor que decía, si yo llego a saber que yo tengo eso que tú tienes, no le voy a decir lo demás que dijo, pero fue equivalente a, ¡cacho, me muero! Al instante de saberlo. Así me dijo. Bueno, me dijo algo mucho más colorido, pero no puedo decirlo. Así me dijo el médico. Pues en el caso mío, hay ciertas cosas que yo sé que yo debo evitar. Mi sobrino y yo, ambos gozamos de la bendición de producir calcificaciones en nuestros riñones. Eso es una gran bendición, porque cuando llega el dolor, es una gran prueba. Pues hay cosas que debemos evitar. Yo aprendí que hay ciertas cosas que producen, se pueden presentar esas piedras por distintas cosas que uno consume. La espinaca es una de ellas. Algunas personas, ¿verdad?, producen por aquello de comer espinaca, porque la espinaca tiene una sustancia que las crea. Pues, tentaciones. A mí me gusta la espinaca. Si me presentan una lasaña de espinaca, yo me vería tentado a comerme un pedacito. Pero yo sé que no debo hacerlo. Pues lo evito. Hay personas quienes dicen, yo soy diabético, yo soy diabética. Hay ciertos alimentos que debe evitar. Entonces están allí y usted dice, pero no hay más nada para comer. Eso es una tentación. Ahora imagínese usted, como le pasa a uno, dice, no desayuné, pero quiero avanzar y voy al supermercado a hacer compras con hambre. Y usted pasa por el pasillo ese donde están todos los dulces y todas esas cosas y los refrescos y no sé cuántas cosas más. Usted dice, aquí va y qué sé yo, chicharrón y no sé cuántas cosas más. Y antes de montarse al carro ya abrió una bolsa y está ahí. Una cajita. Esas son tentaciones, ¿verdad? Pues estoy exagerando esto. 40 días sin comer. La mente está funcionando diferente, está débil, etc. Pues esto hay que considerarlo, ¿verdad? En la humanidad del Señor, Él logró sobreponerse a esa situación. ¿Alguna vez has querido presumir ante otros? Piensa esto bien, tú no lo tienes que contestar, pero piénselo bien. ¿Cómo crees que se sintió Jesús, puesto que Él sí podía llamar a los ángeles de esa forma? Presumir, en Puerto Rico, no sé si en distintas partes del Caribe, la República Dominicana, en Cuba, estará el mismo refrán que dice, los pájaros le quieren disparar a las escopetas. A veces pasa así. Están los muchachos, entonces quieren saber más que uno. Y uno a veces tiene que contener la sabiduría, o ponerla en acción más bien, en vez de tener que decirle. Yo recuerdo una palabra que no la voy a decir aquí porque tampoco la puedo decir, que mi mamá me dijo cuando yo era muchacho. Equivalente a una estiva de escoria. Así me llamó. Yo dije no sé qué cosa, pero yo no me acuerdo qué fue lo que pasó, pero ella me llamó eso. Una pila de algo. En ese momento, pues yo sé que era una palabra común, hoy día, pues yo lo pienso y yo digo, es una expresión bien gráfica. Ella me dijo que yo era eso. Y se me ha quedado eso toda mi vida, pero yo era un muchacho. Seguro.
Por eso, es que yo lo pienso ahora, pero yo digo, pero ella habrá querido decir que yo realmente era eso. Era con lo que se asociaba, ¿verdad? El asunto. Pues a veces nosotros pudiéramos no darnos cuenta exactamente cuándo somos eso. Pero usted sabe, ¿verdad? La palabra no le dice que usted no tenga en cuenta lo que usted es. Estoy refiriéndome a las cualidades porque todos nosotros tenemos fortaleza. ¿Verdad? Usted sabe en lo que usted es bueno o lo que usted es buena. Ahora, la palabra dice que nadie tenga mayor concepto de sí mismo del que deba tener. No está diciendo que usted no reconozca cuáles son sus fortalezas. ¿Verdad? Mi hermano Héctor es tremendo artista gráfico. Así se le llama. Pintor, dibujante, pintor. Pues eso es algo que es una cualidad, entre muchas que tiene mi hermano, que hay que reconocer. Y si él en su humildad dice, yo lo que hago son unos dibujitos, pues ya sabemos que lo que realmente se la está echando. Pero, si de momento alguien dice, yo vengo a hacer un dibujo de palito, un círculo, un palito así, un palito, mira, acabo de dibujar mi obra maestra, eso es un hombre. Y viene mi hermano, se siente movido a decir, tú no sabes pintar, ¿no? Yo sí sé pintar. Eso sería jactarse, presumir. Cristo Jesús estaría en la posición de no presumir, sino de imponer su criterio. Seguro, Él es Dios. Sin embargo, Él fue a la palabra. En cada instancia, Él ripostó con la palabra. De esa manera, Él defendió. En la tercera y última pregunta en esta sección. ¿Alguna vez has codiciado algo que tenía otra persona? Esto para que usted lo considere, ¿verdad? A veces te dice, no. Pero de momento usted pasó por una casa y te dice, qué casa más linda. Quizás te dice, no sentí nada, pero yo tengo mi propia casa. Pero qué casa más linda, o qué carro tan lindo. Y a veces la separación entre la admiración y la codicia es una línea tan y tan fina que a veces uno no se da cuenta cuando uno la cruza. No sé si están de acuerdo conmigo. Estoy diciendo que usted ande por ahí deseando lo que tienen los demás porque sabemos que eso no está bien. Pero en nuestra naturaleza humana, ¿verdad? Hay una línea bien finita. Aquí es la admiración y ve la separación de lo que moví el dedo. Casi no lo moví. Ahí es donde está la codicia. Aquí está aquí está la admiración y aquí está la codicia. ¿Ven la separación? Pues ahí está. Pues la pregunta es, ¿alguna vez has codiciado algo que tenía otra persona? ¿Te imaginas cuán difícil sería rechazar el obtener el mundo entero? Estas preguntas están formuladas para que nosotros tengamos una idea remota de la tentación ante la cual fue a la cual fue sujeto nuestro Señor Jesucristo. Pero no sucumbió. El Señor, la tentación no es pecado. Sucumbir al pecado habría sido pecado. Sucumbir a la tentación habría sido pecado. Pues esto es lo que estamos diciendo aquí. ¿Verdad? Experimentó tentaciones más difíciles que cualquiera pudiera atravesar. Porque Él es Dios. Él es Dios. Siendo hombre, fue tentado terriblemente. No sucumbió. ¿Verdad? Toda la vida estuvo el Señor siendo tentado hasta el último momento. Allá en el jardín de Getsemaní, el Señor oró. En su humanidad, Él se sentía tan y tan terrible. Bueno, Él sudó gotas de sangre. Hay personas quienes entran en el asunto médico y dicen, sí, eso es posible cuando una persona está atravesando un estrés tan y tan terrible. Pero ninguno de nosotros, yo espero que ninguno de nosotros habrá tenido una hemorragia de ese tipo por estar en un estrés tan grande. Por eso es extremadamente peligroso, hermana Lucy. La hermana Casimira contestó la pregunta ahorita con un comentario. Ella dijo que el Satanás es bruto. Es mañoso, pero es porque él sabía, siempre ha sabido quién es Jesús. Siempre lo ha sabido. Porque él supo quién era Jesús antes de que Jesús se encarnara. Él le servía a Jesús.
Exacto. Satanás, Luzbel, él era un ángel. Y nuestro Señor Jesucristo, recuerde, desde antes hasta después de después, estaba nuestro Señor. Por lo tanto, Satanás le tenía que servir. Luzbel le servía a nuestro Señor Y dice antes de la caída. acá en Mateo 8, cuando el Señor se encuentra con los que estaban endemoniados en Gadara, dice que vinieron cuando Jesús bajó de la barca y le dijeron, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo. Y este no era Satanás, este eran sus secuaces. O sea, y ellos, los mismos demonios, sabían que Jesús era el Hijo de Dios. Todos le conocen. Vamos a ir al último punto. Aquí hay varios otros pasajes que podemos nosotros considerar para ver. Estamos viendo la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. En estos 4 versículos que vamos a considerar, el énfasis es la deidad de Jesús. ¿Verdad? Allá en Juan 4:34, 14:31, 5:19 y 10:30. Mi hermano Héctor, ¿pudiera leer 4:34 y 10:30? No sé si los puede ver aquí en la pantalla. No sé si los puede ver desde ahí. Jesús les dijo, mi comida es que se haga la voluntad del Señor, del que me envió, y que acabe su obra. ¿Ven? Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Bendito sea el Señor. Aquí tenemos 2 versículos, ¿verdad?, que hablan sobre la obediencia de nuestro Señor Jesucristo respecto al Padre. Jesús, encarnado, es Dios. Aún así, muestra su capacidad de someterse ante la autoridad de Dios. Entonces hay personas quienes quieren enredar la situación y dicen, pero ¿cómo es que Jesús se va a someter a sí mismo? Él dice, el Padre y yo, uno somos uno. Sin embargo, Él decide, viene en forma corpórea. Y aquí demuestra obediencia al Padre. Los últimos 2 versículos, y luego vamos a ir a las preguntas que nos van a ayudar a hacer un mayor énfasis en lo que se nos presenta aquí. Dicen, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Y por último, versículo que hemos repetido varias ocasiones a través del estudio de la noche. Yo y el Padre, uno somos. Hay una relación de entrelace entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esa es la Trinidad. Ese es Dios, el Dios Trino. Pues cuando queremos saber cuál es la naturaleza de nuestro Señor Jesucristo, pues su naturaleza es que Él es Dios, pero es hombre. Jesucristo es Dios mismo, tomando forma corpórea. Así ascendió al Padre y de esa misma manera nos muestra cuál será el desenlace de nuestra existencia. Nosotros habremos de morir, pero se nos dará un cuerpo también glorificado. Esa es la parte que no podemos entender completamente por nuestra mente finita, ¿verdad? Sí sabemos algunas características del cuerpo glorificado que habremos de tener. Jesucristo no necesitaba abrir la puerta para poder entrar a un lugar en su cuerpo glorificado. No obstante, con su cuerpo glorificado, Él podía palpar y podía ser palpado. Cuando se presenta delante de los discípulos y está Tomás y le dice, Tomás, introduce tus dedos en mis llagas. Y Tomás puede hacerlo. Comía, como dice mi hermana Rosana, bebía. Pues todas esas cosas. Pero eso es lo más importante, hermano. A veces nos perdemos en la minucia. Lo más importante no es saber cuáles son las capacidades o las cualidades de ese cuerpo. Lo más importante es saber lo que nos dice la palabra. La palabra nos dice que en el postrer tiempo
habremos de resucitar, habremos de encontrarnos con el Señor en las nubes y seremos iguales que Él, ¿verdad? Y reinaremos con Él por siempre. Habrá cielos nuevos y tierra nueva, donde ni el orín, la polilla corromperán nada las cosas que nosotros conocemos como sucede ahora. No habrá llanto, no habrá dolor. Son las cosas que nosotros debemos saber. Pero eso será eternamente. Todo cambiará, será transformado. 3 preguntas. ¿Cómo es la sumisión de Jesús al Padre? ¿Obligada o voluntaria? Voluntaria. Lo hace porque Él quiere. Y esa es su naturaleza. Y Él quiere que nosotros seamos así. Nuestra sumisión ante nuestro Señor Jesucristo, ¿es obligada o voluntaria? Voluntaria. Por eso es que a veces no lo hacemos. Esto es bien terrible, ¿verdad? ¿Qué conoce el mundo al ver su obediencia? Esta pregunta me parece que es bien importante. ¿Jesús está limitado con respecto a sus acciones? ¿O puede hacer todo lo que el Padre hace? Lo mismo. Porque Él y el Padre son uno solo. ¿Y cómo se presenta Jesús? ¿Como inferior al Padre o alguien a la par? Nuevamente se contesta con la contestación de la segunda, ¿verdad? Si somos uno, somos la misma cosa. El problema es que cuando vemos esa pregunta, decimos, Jesús no se compara con el Padre. Él no dice yo soy inferior o soy superior, porque son uno solo. Son una misma cosa. Gloria a Dios. Y a veces, yo sé que hay algo bien importante que debemos subrayar aquí antes de terminar. Este es un tema que yo espero que para nosotros sea sencillo. Porque realmente no lo es para la persona promedio. Pero con la mente de Cristo, la cual Él nos ha dado, Él quiere que nosotros simplemente lo aceptemos. No busquemos hacerlo más complicado de lo que realmente es. La palabra nos dice que Dios se manifiesta en la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese es Dios. Él se reveló a nuestra vida a través de Jesús. Vino el Espíritu Santo, tocó nuestro corazón para que pudiéramos seguir el plan de salvación que creara Dios para nosotros en su Hijo Jesús. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. No debemos complicarlo. Buscar explicar para convencer muchas veces se hace por contienda. Y Pablo mismo dice a los que están en la iglesia, no hagan nada por contienda, pero debemos nosotros llevar eso a todo lo que hacemos en nuestra vida. Cuando predicamos la palabra del Señor, cuando le llevamos el mensaje de salvación a las vidas de las personas quienes están perdiéndose, no lo hagamos por contienda, porque habrá un espíritu contencioso en este pueblo. Y cuando la persona va a decir, sí, pero si ustedes, en ese momento es el momento para usted bajar, ser humilde, ser manso, orar al Señor. Y si ese no es el momento, pedirle al Señor que te dé otra oportunidad en el momento oportuno, rogándole al Señor que esa no sea la última ocasión en la cual esta persona tenga para poder recibir el mensaje. Pero la realidad es que eso no nos lo determinamos nosotros. Porque a veces en nuestro orgullo, como usted lo quiera llamar, decimos, no puedo perder la oportunidad. Y por más que me reniegue y por más que me pelee, yo le voy a insistir en que es hijo del diablo y si no sabe el diablo de ti, pues tú no te vas para el infierno. Y así muchas veces las personas quieren, dizque, ganar almas para el Señor. Esa no es la manera. La manera es siendo como Jesús. Acercándonos a aquellos quienes necesitan. Y demostrando con nuestro ejemplo qué es el amor. Si nosotros decimos Jesús es amor, si decimos el Evangelio es amor, pues la gente tiene que ver el amor en nosotros.
Y el Señor te va a mostrar cómo es que le vas a mostrar el amor a la humanidad. Pues algo importante, más allá de entender que Jesús es hombre y es Dios, es que es Dios, pero fue hombre como nosotros somos, seres humanos. Y en sus limitaciones, Él pudo hacer muchas cosas. La bicicleta que tenía mi pastor, con la cual me dio una pela, yo estaba en el carro y él fue y llegó hasta el cuartel antes que yo, en bicicleta. Ese es este vehículo. Este vehículo que pensamos no da para mucho, el Señor lo utilizó y venció. Pues nosotros también podemos, si tenemos fe en aquel que nos llama. Jesús y la gloria de Dios. Jesús es el único ser humano que ha reflejado la gloria de Dios a la perfección, de manera completa, ¿verdad? En 2 Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo, fíjese con letra minúscula, Dios, con letra minúscula, de este siglo, o sea, de aquí, de este mundo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. No vimos a Dios, pero en Cristo Jesús tenemos la imagen perfecta de Dios, porque Él es Dios. Amén. Ese es nuestro llamado, ¿verdad? A resplandecer con la luz de Cristo en el mundo. Amén. Esto es bien importante. Esa es nuestra misión. Esa es nuestra misión. La semana que viene estaremos en la sesión número 3. La sesión número 3 lleva por título ¿Por qué llamamos Cristo a Jesús? Y habrá varios pasajes por estudiar. En el libro de los Hechos, en Éxodo, Primera de Pedro. Vayan al material didáctico y venga listo para otra bendición, ¿verdad? Con la palabra del Señor. Les invito a que tengamos una palabra de oración para ser despedidos e ir a descansar a nuestros hogares. Padre amado, te bendecimos y te damos gracias en esta noche por tus bondades para con nosotros, mi Señor. Gracias por un día excelente, Padre amado, porque nos permitiste ser fructíferos, Padre Santo, en todas las cosas que hemos hecho. Si ha habido algo en lo cual te hemos fallado, perdónanos. Míranos, mi Dios, con los ojos de misericordia que tú siempre nos miras, pero ayúdanos a ser mejores versiones de la persona que somos. Que podamos nosotros cada día ser más parecidos a nuestro Señor Jesucristo. Que podamos producir fruto espiritual y poder ser efectivos, mi Señor, en la obra que tú nos has encomendado, de llevar tu palabra en amor, en humildad, en mansedumbre. Que podamos hablar de manera sencilla las cosas profundas de tu palabra. Y que muchos puedan escuchar. Y que muchos puedan recibir tu palabra y puedan aceptar, Padre Santo, tu llamado.
Gracias por el privilegio de ser portavoces, mi Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por ese privilegio. Ayúdanos a nunca dar por poco aquello que tú nos has entregado, sino que cada día tomemos en alta estima la misión que tú nos has dado a cada uno de los que estamos aquí y a los demás hermanos que no están aquí, Padre Santo, pero que a corazón han entregado, Padre Santo, sus vidas a la obra que tú nos has dado como iglesia toda. Pedimos ahora que tú nos lleves con bien, que nos protejas en el camino y que nos des un buen descanso en esta noche, mi Señor, y si mañana fuera tu voluntad, que pudiéramos tener vida, que la tengamos para ti, mi Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo imploramos. Gloria a Dios, hermano. Dios les bendiga.